Hola queridos amigos, muy buenas tardes. Vamos ahora a hacer un pequeño repaso del Apocalipsis de las bodas de Canaán. Este punto es bastante interesante porque tiene mucha relación precisamente con este tríptico que hemos estado viendo de Jesús como esposo. Algo curioso, no digo extraño, pero más bien algo curioso que llama la atención. Pues sin más preámbulos, continuamos. Vamos a hacer pequeño esto y nos vamos a ¿cómo se llama? Al artículo pues que tenemos aquí. La manifestación del esposo en Caná de Galilea. Eh, Hay que decir, bueno, la cita es Juan 2, 1, 11. Hay que decir que aquí nos encontramos en una boda como tal, precisamente al estilo judío. Las bodas al estilo judío dependían mucho del novio, de la posibilidad económica que tuviera. Hay que recordar de las bodas en la antigüedad que duraban muchos días. Tan solo basta pensar un poco ya en unas bodas posteriores, evidentemente, que son las bodas de Camacho, que aparecen precisamente en el Quijote, ¿verdad? Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra. Unas bodas espléndidas, con mucha comida y todo eso. Si nos vamos a la antigüedad, bastaría pensar un poco en el libro de la Odisea, ¿verdad? De, de Homero, donde aparece Penélope, pues ahí tratando de hacer su tejido que todas las noches desarmaba o deshacía, y los que estaban esperando su amor. Entonces, todos los días llegaban y se comían pues la comida, ¿verdad? Que tenía pues allí Penélope. Es una situación bastante embarazosa porque ellos la pretenden a ella y pues ella está esperando a Ulises. Esta situación la menciono porque las bodas se prolongaban. No era solamente una tarde, una noche, sino se prolongaban. En ese sentido, pues algo que tenía que haber en la boda era el vino. ¿Y quién era el encargado de proveer de vino? Pues sin duda que el esposo. No me adelanto a las consideraciones que vamos a tomar en cuenta, pero baste mencionarlo. Entonces, el autor dice, nos propone ahora fijar nuestra vista sobre este tríptico esponsal que ya se ha dividido, que ya se ha individuado y pues que ahora nos impulsa a la revelación del Bautista, o más bien impulsado por esta revelación del Bautista. Recuerdan ustedes que el Bautista presenta a Jesús como el esposo propiamente, porque dice, yo no soy digno siquiera de desatarle la correa de su sandalia. O sea, él es el esposo que viene, aunque no lo diga como tal, pero toda esta línea, pudiéramos decir que se va mencionando desde el principio, va dirigiéndose a Jesús como un esposo. En el ambiente pues de estudio del cuarto evangelio está ampliamente presentado pues en relieve el cuadro nupcial que caracteriza este episodio de las bodas de Canaán, con el hecho de la serie de los signos que se distinguen pues de la primera parte del escrito juánico, que tenía propiamente, o que tiene, perdón, un inicio esponsal, un escenario esponsal. También es significativo pues como algunos autores eh, se, ¿cómo se puede decir?, empujan encima hacia la simple cornisa nupcial. Esta expresión es muy italiana, pero sería como que presionan, se dirigen, por así decirlo, y cuelga el censo profundo de esta perícopa con la identificación de Cristo propiamente como un esposo mesiánico. ¿Por qué decimos mesiánico? Bueno, el mesianismo en este sentido sería esperar un esposo, podríamos decirlo, escatológico, mesiánico, futuro, que va a ser el definitivo, no un esposo temporal con cuya esposa se case y tenga hijos y ya, no, sino un esposo que tiene una dimensión escatológica propiamente. La palabra Mesías, ya lo sabemos, es ungido, entonces sería un esposo ungido por Dios y al que le van a entregar pues a una esposa digna de él.
En particular, es interesante la lectura que hace Raymond Collins, en la cual considera como una clave de lectura interpretativa el hecho de que sea la madre de Jesús quien desvela esta connotación, quien la muestra de que es Jesús el esposo. Eh, Muchas veces esta parte pudiera hasta malinterpretarse y decir, ¿por qué Jesús fue tan grosero con María? Pero no, no es así. Vamos continuando la lectura. Dice, en ese sentido, él vuelve, ¿cómo se dice? Aquí la palabra rifá sería volver a hacer, pero más bien se dirige a la respuesta, o más bien a la pregunta que le hace María, o a la palabra, a la expresión que le dice María a su hijo, ¿verdad? Dice, no tienen vino. 2.3 lo vemos pues en griego, dice, oinonuk ejusin, vino no tienen. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Vino oinon uk ejusin, vino no tienen. Esta expresión pudiera ya ser presión, como para decir, mira, no tienen vino. Pero es que no es problema de Jesús, ¿o sí? No es problema de Jesús porque él no es el esposo, porque la tarea específica del esposo era procurar el vino para el banquete nupcial. No era de Jesús el problema. Y de hecho María se está dirigiendo a Jesús como si él fuera el esposo. Y esto se manifiesta al final de la perícopa, o se evidencia porque es propiamente el esposo el que, pues al que el maestro de la tabla o ¿cómo decirlo? El encargado, se me fue la palabra, um, no es mesero, ¿verdad? Es el encargado pues el capitán de los meseros, pero hay una palabra más específica que se me fue ahorita en este momento, pero el encargado de la fiesta es el que lo llama y le dice, mira, ese es el vino, lo prueba el esposo y después de haberlo probado, el vino nuevo expresa el aprecio que a este vino dice, oye, esto que hiciste no es correcto. Normalmente primero se da un vino malo y ya después, ya que están bebidos, sacan el bueno. Pero tú has hecho lo contrario. Entonces le están diciendo al esposo esto. ¿Por qué? Pues porque a él le correspondía tener el vino. En ese sentido, pues, eh, es más bien significativa también la respuesta de Jesús. Quizá la conocemos bien, una respuesta por tanto, por tantos versículos sorprendente, por tantos versos, dice aquí, que puede, además, desorientar un poco. ¿Cuáles son esas palabras, esa palabra que puede desorientar? Las primeras palabras que le dirige pues a María cuando la llama mujer. Tie moi soy gunai. Primero hay que decir, se lo dice en vocativo, es una pregunta. ¿Qué conmigo? ¿O qué para mí? ¿Y qué para ti? Mujer, pareciera que incluso hasta una frase fuerte, como para decir, a ver, a nosotros no nos toca nada. Dice aquí el autor que esto pues genera estupor, sorpresa, no solamente el tono de la respuesta, sino también que pareciera que toma distancia Jesús con su propia madre. Incluso se dirige a ella llamándola con el nombre genérico de mujer. O sea, no le dice mamá, no le dice madre, sino mujer. Si esto lo interpretamos desde la óptica mesiánica, que ya se han remarcado en ese momento, estas palabras parecerían expresar el intento del Señor para declinar la invitación de la madre o para rechazar esta, pues esta propuesta de que haga el milagro, haciendo entender que que esto no se espera, y que él no va a tomar el rol del esposo. Es más bien la segunda parte de la respuesta la que propone un horizonte nuevo, iluminando también el verdadero valor de la afirmación precedente. Es decir, vamos precisando, dice, no ha llegado aún mi hora. Upo ejekei
Jehoramu. Aquí vamos a subir un poquito. Upo Hekei Jehoramu. O sea, no ha llegado aún mi hora. Jesús hace entender pues que él espera este rol, que él en algún momento será el esposo, pero que todavía no es momento de presentarse como tal. Es decir, Jesús acepta muy bien que es el esposo, lo reconoce, pero en ese momento quizá no sería lo ideal, de acuerdo pues lo ideal presentarse pues como esposo, de acuerdo a la lectura bíblica que pudiéramos estar haciendo. En ese sentido, entonces, se sugiere o sugeriría el texto, pues, eh, de acuerdo a Gerhard Delling, esto que lo hace relevante. Es decir, él ha, eh, este autor, ¿cómo se dice? Identificado como propio el término hora, que es Jora, como esponsalicio. ¿Y esto por qué? Porque lo relaciona con dos, que es gamos, ¿verdad? Que es el novio. Dice, estas dos palabras, hora, que es hora tal cual, de tiempo, y gamos, recorren en conjunto algunos textos antiguos para indicar expresamente el momento propicio más apropiado a la celebración de las nupcias. Estas esta intuición viene después confirmada también por Jeffrey Staley, el cual hace notar cómo sin el pronombre personal mía, que es ¿cómo se dice? El mu o de mí, ¿verdad? Se hace la precisión de que Jesús está manifestando que no es su hora, ¿verdad? Es decir, su boda, no se trata de su boda, aunque sí pudiera ser posterior, en un contexto expresamente esponsal como una referencia a un evento que está conectado a esas nupcias o a esas bodas. Jesús se va a casar, Jesús va a unirse a la iglesia, que es su esposa, pero en ese momento no. Entonces esto podría ser como la prefiguración de las bodas auténticas del Cordero, esta boda de Canaán. Y entonces sería básicamente como eh, pues con todas sus dimensiones, la prefiguración, como ya lo decíamos, en pequeño, en poco, limitado, de lo que en su momento será después la auténtica boda. No hay que olvidar, pues, que todo esto tiene lugar en el escenario de un banquete nupcial. Esta imagen viene utilizada en el Antiguo Testamento para indicar incluso una relación exclusiva y de reciprocidad total, plena, entre Dios y su pueblo. No quisiera detenerme en cada una de estas citas, pero valdría la pena solo revisar Oseas 1:2-9. Oseas es el profeta del amor, del sufrimiento. Hay que recordar también que en el contexto del pueblo de Israel, el pueblo vive toda una situación de infidelidad. Había una diosa cananea llamada Astarte, con la cual se unían sexualmente para buscar que hubiera, ¿cómo se llama?, fecundidad. ¿Y cómo se unían sexualmente? Evidentemente no con ella. Pero en los llamados altosanos, que eran unos montecitos, estaba normalmente un árbol. La palabra árbol está muy relacionada con Asherah, que es precisamente la diosa Astarte. Ahí había una prostituta sagrada, llegaban los varones, se unían sexualmente con ella, y ese signo era un signo cúltico, como para pedir efectivamente que viniera después la fecundidad sobre el pueblo. Bueno, esta cita de Oseas nos manifiesta pues la situación que vive el pueblo de Israel. Dice, comienzan las palabras del Señor a Oseas, dijo el Señor a Oseas, ve, toma por esposa a una prostituta y ten hijos bastardos, porque el país está prostituido, alejado del Señor. Aquí la palabra senunim viene de soná, soná es prostituta, pero lo curioso es que la expresión en hebreo es mujer de prostitución. Entonces, esa expresión significa que no necesariamente es una prostituta, sino más bien que es una mujer
que es infiel. Y eso es mucho peor, porque la prostituta lo toma como un oficio. Y aquí más bien parecería que es una mujer que se casa con este varón, con Oseas, pero que le va a ser infiel. Y la infidelidad es el equivalente a la idolatría. Un pueblo que está casado con Dios, que está unido con Dios y que de pronto es idólatra con otros dioses. Ese es el equivalente de la prostitución o de la infidelidad. Entonces, en este ambiente nos encontramos con Jesús y con su Santísima Madre. Entonces, la peculiaridad que se muestra particularmente preciosa es la imagen de un banquete nupcial que está asegurada del hecho que ella alcanza a evocar al mismo tiempo, sea por un lado la portada simbólica de un ambiente esponcialicio, como también aquella de la convivencia. Son los dos elementos. Jesús que está conviviendo con los demás, pero también un ambiente esponsal. En pues sí, en esta cornisa, en este ambiente, de hecho, se celebra el amor, incluso consagrado, la unión de los esposos, y se hace todo junto en un clima de fiesta, casi familiar. Ahora bien, el vino constituye un elemento simbólico capaz de sintetizar todo esto. ¿Por qué? Hay que recordar que el vino en el Antiguo Testamento no se considera tan malo, sino que incluso se considera como un elemento que alegra el corazón. Entonces, en ese sentido, el vino sería aquello que aporta la alegría, incluso hasta estar ebrios, hasta la, ¿cómo se dice? Embriaguez, ¿no? O sea, que alguien está totalmente briago, porque esto lleva euforia, es un signo de fiesta que no tiene fin. Ahora bien, otra vez, es necesario o es importante, pues, ¿verdad? Volver a revisar estas citas, Isaías, Jeremías, el Cantar, en donde siempre con una perspectiva muy precisa, mesiánica, aparece este sentido de vino. Entonces, parecería que en Jesús se van cumpliendo desde Juan estos deseos del Antiguo Testamento, de que sea el esposo. Es también particularmente evocativo todo aquello que encontramos en Isaías 21-23, donde el profeta, a nombre de Dios, reprende al pueblo de Israel al comportarse como una prostituta, más que una esposa fiel. Recordarán ustedes lo que decíamos de Oseas, ¿verdad? Que Oseas se casa con una mujer con la que va a ser su esposa, pero más que hablar de prostitución tendríamos que hablar de una infidelidad. En este sentido, pues el versículo 22 precisa, tu vino mejor es o ha sido diluido con agua, como para decir, aquel amor tan grande que tenías, pues se diluyó, se acabó. El caso ahora es distinto, porque el vino viene prodigado, viene mejorado en abundancia y de una calidad sin precedentes. Manifiesta entonces la connotación mesiánica del esposo que lo regala. Es la novedad absoluta de un contexto nupcial entero, ¿verdad? De todo esto, una escritora, Sandra Schneiders, trae una doble conclusión, principalmente en lo que toca a María. Dice, recomendando a los siervos de hacer aquello que el Hijo les dirá. Y curiosamente, el hecho de que María diga esto está posicionando a Jesús como esposo. Hagan aquello que Él les diga. Pero el que daba las órdenes o el que debería de dar las órdenes en ese sentido sería el esposo, no Jesús, porque él era un invitado más. Pero el hecho de que María diga, hagan lo que les diga y que esté mandándolos, parecería que le quita el centro de la perícopa a los esposos, que de hecho no aparecen allí como personajes esenciales, y lo ponen Jesús y María. Eso también es algo muy interesante. Entonces, María es la que dice pues que hagan lo que les diga y se confirma, perdón, en la línea de esta revelación, recubriendo todos los efectos, el rol de madre
del esposo, ¿verdad? Cómo se manifiesta precisamente aquí. Es Jesús entonces el que lleva a cumplimiento este signo. Asume en un modo claro y pues con autoridad esta función, incluso revistiendo sin ningún problema las vestiduras nupciales de esposo de Israel y haciendo o ejerciendo, perdón, propiamente el rol reservado en el Antiguo Testamento exclusivamente a Dios. Es decir, aquí Jesús al decir hagan lo que, para decir María, hagan lo que les diga, Jesús ya no solo se presenta como esposo, que ya sería mucho, porque estaría usurpando el rol del novio, sino como Dios mismo, porque a quien se le dice hagan lo que les diga. Ahorita vamos a ver adelante en la cita del Éxodo que dice exactamente lo mismo. Cuando el pueblo hace el pacto con Dios, dice, haremos lo que el Señor nos diga. Entonces tiene este sentido bastante claro y práctico de que es Jesús el que va a manifestarse de esta manera. Como ya se ha precisado, entonces, no estamos ahora en el momento de las nupcias. Perdón, estamos ahora, no, perdón, no estamos todavía en el momento de las nupcias. En el signo de Caná viene manifestado aquello que será, perdón, viene manifestado quién será el protagonista absoluto, que es el esposo, y es la portada mesiánica o es la parte mesiánica del evento. Lo curioso es que el mismo Jesús es quien lo remarca, dirigiendo todo al momento oportuno, preestablecido, que viene condensado en la expresión mi hora, como diciendo, esta es su hora de este esposo, pero viene mi hora. Pero esto es emblemático, pues, porque esta fórmula se encuentra por primera vez propiamente en esta perícopa. Y ella va a recorrer después frecuentemente, sobre todo a partir del capítulo 13. Esto es interesante porque mientras la primera gran sección del Evangelio, que es de Juan 1:12, viene ahora comúnmente definida como el libro de los signos, en la segunda sección, Juan 13:20, es conocida propiamente como el libro del hora, o sea, de la hora, ¿no? Del tiempo. Ha llegado el momento, etcétera, etcétera. Entonces parecería que todo esto haría una referencia al capítulo 13, como diciendo, mi hora va a comenzar en el capítulo 13, no aquí. Esto viene dicho pues que esa hora viene definida pues en el libro de la gloria, y que esto propiamente es porque identifica toda la, ¿cómo podríamos decir? El camino, pero el camino difícil, las aventuras que pasando a través de la pasión signarán o marcarán el retorno de Jesús en lo alto de los cielos al seno del Padre. Eh, Queda entonces el hecho de la referencia al ahora, que retorna, o perdón, que aparece frecuentemente casi como una nota de fondo, con mucha frecuencia, ¿verdad? Apareciera como una, ¿cómo podríamos decir? Pues sí, se me fue la palabra, un estribillo, como un estribillo, ahora. Eh, Hacia aquí estamos, ¿verdad? Esto señalando de un modo particular la segunda parte de la narración de Juan. Y es propiamente tal insistencia, según este autor Matías Ricci, a consolidar siempre más en el lector la percepción de su centralidad de esta hora, ¿verdad? Tanto de conducirlo al final a reconocer esta hora, el mismo evento de la muerte y de la resurrección del Señor Jesús. O sea, podríamos pensar que la muerte de Jesús es la hora central con la cual se une, se pacta una alianza total. Es interesante también cómo George Lacus-Gill lee en Juan 13:17 todo el cuidado con el cual Cristo prepara a la comunidad para la inminencia de su hora. En este sentido, él les mostraría
hasta qué punto llega su amor, lavando los pies de sus discípulos en el capítulo 13, después les abre el corazón, revelándole la profundidad de la comunión con Dios, de la cual quiere hacerlos partícipes. Esto en los capítulos 14 y 16. En fin, la mueve al diálogo con el Padre, tomándola, la hora pues, ¿verdad?, con Él mismo en su intimidad con Él. El capítulo 17. Todo esto puede ser leído también a la luz de la práctica del levirato, que ya habíamos presentado, o bueno, nuestro autor que ya ha presentado y que ha resaltado al inicio de esta lectura. También en esta hora, de hecho, tenemos un esposo que muere sin dejar para él una descendencia. En la mañana de la resurrección, sin embargo, cuando María Magdalena reconoce la voz del esposo y después entonces de salir corriendo a su encuentro, lo abraza. Rápidamente el Señor la invita a ponerse en camino diciéndole, no me detengas o no me retengas, porque todavía no he subido al Padre, pero ve con mis hermanos. Juan 20:17. Esto es lo que ya había sido anticipado en las palabras de Jesús en la cruz a la Madre, a la Santísima Virgen. Curioso, yo no diría curioso ni casual, sino verdaderamente relacionado. ¿Recuerdan ustedes cómo le dijo Jesús a María en las bodas de Caná? Sí, mujer. Y otra vez, ahora dice, mujer, Gunai, ahí está tu hijo. Y le dice al discípulo amado, ahí está tu madre. Si él le está diciendo a María, mujer, dice aquí el autor, es como si el esposo mismo hubiera querido indicarle, ya al punto de la muerte, que eran sus hermanos, para poder enviarlos a su esposa a la mañana del tercer día. Es decir, está una relación esponsal, como diciendo, miren, ella es tu madre, eh, a mujer, ahí está tu hijo. Y entonces en ese sentido estaría como anunciando, estos son mis hermanos, pero la esposa de ellos estaría representada en la iglesia misma que va a surgir precisamente al tercer día. Porque no le dice a Juan, ahí está tu esposa. Claro que no. La esposa, que es la iglesia, incluso prefigurada en la Santísima Virgen, sería la iglesia misma que se une con Jesús y entre los demás serán hermanos. En efecto, son propiamente los discípulos que son llamados en primera persona a adelantarse en el confronto, en la confrontación con la comunidad, del calor y del amor del esposo a hacerla fecunda, asegurando entonces que lleve una descendencia, pero que su descendencia tenga el nombre de Cristo. Es decir, la iglesia es la que va a generar cristianos. Y si son cristianos son porque han sido engendrados en nombre de Cristo. Hay una del oficio de lectura en estos días pasados, me acuerdo, no me acuerdo con qué fecha, con qué fiesta era, pero leíamos el oficio de San Agustín y decía que los cristianos se dicen por Cristo, no al revés. Era la fiesta de San Pedro, porque decía, el nombre de Pedro es por la piedra, o sea, de piedra viene Pedro. El nombre de cristiano es por Cristo viene cristiano. Y en ese sentido podríamos llamar cristianos a aquellos que son engendrados en Cristo. Pero como Cristo no puede bautizarlos a todos, sino que prefirió dejar a sus apóstoles, a sus discípulos, este acto sacramental, bueno, pues entonces, o este sacramento, son los discípulos los que se encargan precisamente de cuidar y de generar una descendencia que lleve el nombre de Cristo, su descendencia. En lo consiguiente, pues los discípulos están llamados siempre a ser parte de, bueno, no ser parte, más bien a estar junto con esta esposa, pero al mismo tiempo son llamados como hermanos mayores a perpetuar la pasión del Señor Jesús en la confrontación de la comunidad y de su cuidado paterno para los hijos que continuarán
a ser generados o engendrados en la fe. Es lo que ya decíamos. A este punto entonces, regresando a Caná, debemos, ubicarnos en la perspectiva de María y preguntarnos cómo ella entendió la precisión que le hace Jesús. Feribach piensa pues que probablemente ella hubiera interpretado las palabras de Jesús en referencia al contexto inmediato en el que se encontraba, como el resto hubiera estado pues lo lógico. Y esto es entonces, ¿qué cosa, a, qué cosa tiene y qué cosa hacer? ¿Qué cosa tenemos o qué cosa hacer conmigo y contigo, señora o mujer? ¿Acaso soy yo el esposo? No son todavía mis nupcias, no son todavía mis bodas. Así lo interpreta este autor. Al mismo tiempo resulta también sugestivo el paralelo propuesto de Raymond Brown, con el cual se lee la invitación dirigida de María a los siervos. Cualquier cosa que les diga, hacedla o háganla. Jotian lege humin poiesate. El poiesate nos podríamos entretener muchísimo, pero no quiero hacerlo. Poiesate es un imperativo auristo, que es puntual, es decir, háganlo en este momento. No significa háganlo después o háganlo en la vida. Por ejemplo, un imperativo que sería indefinido es estudia, estudia para que después te vaya bien. Pues sí, pero ¿cuándo? En cambio, si ves a un niño que está flojeando ahí con su celular o algo, dices, hey, deja ese celular inmediatamente y estudia. Bueno, ese estudia es ahora. Este poiésate es ahora. Hagan lo que les diga ahora. Y a la luz de Génesis 41:55, donde el faraón, poniéndose en las manos de José, ordena exactamente la misma cosa, con la esperanza de que él alcance a poner fin a la carestía que está destruyendo Egipto. Aquí aparece una expresión en hebreo que es Asher Yemar Lahem Ta'asu. Aquí está el verbo hacer y está, dice, que escuchen para vosotros, perdón, que hagan, que hagan ustedes lo que escuchen para vosotros. En la Biblia de los 70 dice, Joe aneipe humin poiésate. Y otra vez aparece el poiésate. Lo que diga él, vosotros haced. Esto es muy iluminante, pues, ¿verdad? Esta reflexión que hace Birger Olson, donde en el contexto se ratifica la alianza con Dios. El pueblo de Israel se empeña proclamando, cuanto el Señor ha ordenado, nosotros lo haremos. Y es precisamente un contexto de alianza, recordando que si es alianza de Dios y el hombre o de Dios y el pueblo, también podría tener un motivo esponsalicio en este mismo sentido. Estos pasos entonces nos ponen en la óptica ideal para tomar el sentido y la portada de la expresión de las palabras de María. ¿Cómo se puede decir? La atención de fondo en la línea con la experiencia más auténtica de la historia de la salvación es aquella de la obediencia y de la plena disponibilidad de frente a un evento de revelación. Todo esto aparece limitado a una situación contingente y también Jesús pareciera declinar la invitación de su madre. Esto es bastante extraño, porque incluso es propio la previsión y la confianza que es la última, de la Virgen, a preparar el terreno. Parecería que María es la que está impulsando a Jesús incluso a crear las condiciones para una nueva manifestación del diseño salvífico de Dios, con cuya intervención, como siempre, va ampliamente encima de aquellos que eran las simples, ¿cómo se dice?, esperanzas o expectativas humanas.
pues sí, no sabían humanamente qué se quería, o más bien sí sabían humanamente qué se quería vino, pero Jesús va más allá. Entonces, esta relación es bastante interesante con María, porque parecería que María es aquella que sorprende, que mueve. A tal respecto, John Rina uh, llega incluso a crear una hipótesis que dice que es el intento uh, subyacente a las sorprendentes palabras dirigidas de Jesús a su madre. Esto parecería más bien las palabras de tomar distancia con ella, lo que ya habíamos dicho. Pero en cierto modo también sería claro que él estaba por intervenir, no al fin de honrar la fiesta de los amigos, de hacerla maravillosa, como probablemente sería la voluntad de María, sino más bien de actuar en función del Padre, llevando a cumplimiento su diseño y la relación de amor con su pueblo. Es entonces así la revelación divina se concretiza en la persona misma de Jesús, el cual se manifiesta como el esposo mesiánico, en respuesta a la esperanza de Israel y también en el pleno cumplimiento de la voluntad del Padre. Ese sería el segundo punto que me gustaría resaltar. Si hubiera alguna duda, primeramente Dios por la tarde nos ponemos de acuerdo para encontrarnos. Dios les bendiga. Saludos.